años cargando a esta familia sobre mis hombros, y mi propio hijo me escribe: mamá, queremos distancia. No nos busques más. Así, sin más. Como si fuera una extraña molestando en su puerta. Como si no hubiera parido a ese hombre, como si no hubiera vendido mi casa para pagar sus deudas, como si no hubiera criado a sus hijos cuando él y Mariana se iban de vacaciones. El mensaje llegó un martes por la tarde. Yo estaba preparando el té de manzanilla que tanto me calma los nervios, cuando el teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. César. Mi hijo. Mi único hijo. Pensé que tal vez me preguntaría por la cena del domingo, o si podía cuidar a los nietos otra vez. Pero no. Mamá, Mariana y yo hemos decidido que necesitamos espacio. Creemos que es mejor que no nos busques por un tiempo. Esperamos que lo entiendas. Leí el mensaje 3 veces. Mis manos temblaron. El vapor del té se elevaba frente a mis ojos, pero ya no podía ver nada claro. 67 años, y mi hijo me está despidiendo como a una empleada que ya no necesita. Pero lo que más me dolió no fue el mensaje. Fue ver que Mariana había puesto un me gusta a esas palabras. Esa mujer que llegó a nuestras vidas hace 8 años, que nunca trabajó un día, que vivió en la casa que yo pagué, que usa la ropa que yo compré. Ella, que me sonreía en las cenas familiares mientras planeaba esto. Ella le dio me gusta a mi despedida. Dejé el teléfono sobre la mesa y me senté en silencio. El reloj de la pared marcaba las 4:30. Afuera, los niños jugaban en el patio del vecino. La vida seguía normal para todos, menos para mí. Mi propio hijo me había borrado de su vida con un mensaje de texto. Me levanté y caminé hasta la ventana. Ahí estaba el imán en la refrigeradora que decía: la familia es todo. Un regalo de César del Día de las Madres pasado. ¡Qué ironía! La familia es todo, hasta que ya no te necesitan. Pensé en llamarlo. Pensé en ir a su casa. Pensé en rogarle que me explicara que había hecho mal. Pero entonces recordé las palabras de mi madre: Teresa, la dignidad no se ruega. Se mantiene en silencio. Volví a leer el mensaje. Esperamos que lo entiendas. Como si fuera mi obligación entender que me desecharan. Como si fuera natural que una madre aceptara ser borrada de la vida de su hijo sin explicaciones. Cerré los ojos y respiré profundo. El aroma del té aún flotaba en el aire, mezclado con el perfume de las flores que había cortado esa mañana del jardín. Flores que había plantado pensando en que algún día mis nietos jugarían entre ellas. Flores que ahora parecían marchitarse ante mis ojos. ¿Cuántas veces había lavado la ropa de César cuando era niño? ¿Cuántas noches en vela cuando tenía fiebre? ¿Cuántas cenas preparé esperando que llegara de la escuela? ¿Cuántas veces dije que no a mis propios deseos para poder darle lo que él necesitaba? Y ahora, cuando tengo 67 años, cuando mis fuerzas ya no son las mismas, cuando mis manos tiemblan al cargar las bolsas del mercado, mi propio hijo me dice que soy un problema en su vida. Pero hay algo que César no sabe. Algo que Mariana no calculó en su pequeño plan. Algo que descubrirían muy pronto. Durante todos estos años, mientras ellos creían que yo era la que dependía de ellos, yo fui la que pagó el alquiler de su casa. Yo fui la que avaló su préstamo para el auto. Yo fui la que transfiere dinero a su cuenta cada mes para que puedan vivir como les gusta. Yo fui la que firmó como garante en el préstamo para su negocio que nunca funcionó. Mariana creyó que era muy inteligente manipulando a mi hijo. Creyó que podía chantajearme emocionalmente para que siguiera siendo su banco personal. Creyó que una mujer de 67 años se quebraría ante el rechazo de su hijo. Se equivocó. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Mariana. Hola, suegra. Espero que no te molestes por la decisión de César. Sabes que te queremos, pero necesitamos nuestro espacio como familia. Nuestro espacio como familia. Como si yo no fuera familia. Como si no hubiera dado mi vida entera para que ellos pudieran tener ese espacio que tanto necesitaban. Leí el mensaje de Mariana 1, 2, 3 veces. Cada palabra era como una puñalada, pero también como una revelación. Ahora entendía perfectamente cuál era el juego. Querían alejarme, pero no querían perder mi dinero. Querían que me sintiera culpable, rechazada, desesperada. Querían que fuera a rogarles que me dejaran seguir siendo su banco personal. Tomé mi teléfono y escribí una sola palabra. Perfecto. Esa noche,
Mientras ellos celebraban su libertad, yo hice algunas llamadas. Al banco, a la inmobiliaria, al concesionario. A las 5:30 de la mañana siguiente, César me había llamado 31 veces. Pero esa parte viene después. Primero, déjame contarte cómo llegamos hasta aquí. Como una madre que dio todo por su familia, terminó siendo tratada como un obstáculo en la vida de su propio hijo. Para entender cómo llegué a este momento, debo regresar al principio. Cuando César tenía 12 años y su padre nos abandonó una madrugada de enero, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo más. Perdóname. Así de simple. Como si una familia fuera algo que puedes descartar cuando te cansas. Esa mañana, César despertó buscando a su papá para pedirle dinero para el uniforme nuevo de la escuela. Yo tuve que explicarle que papá se había ido, que ahora éramos solo nosotros dos, que todo iba a estar bien. Mentí. No sabía si todo iba a estar bien, pero eso es lo que hacen las madres. Mienten para proteger a sus hijos del dolor. Trabajé dobles turnos en la fábrica textil durante 5 años. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se curvó, mis piernas se hincharon, pero César nunca se quedó sin nada. Nunca faltó comida en nuestra mesa, nunca faltó ropa limpia en su armario, nunca faltó dinero para sus útiles escolares. Cuando cumplió 17, César me dijo: «Mamá, tú eres la mujer más fuerte del mundo. Nunca te voy a dejar sola». Lo abracé y lloré. Pensé que había criado a un buen hombre. Pensé que el abandono de su padre lo había enseñado a valorar el amor incondicional. Me equivoqué. A los 25 años, César conoció a Mariana en una fiesta. Ella era bonita, hablaba bien, venía de una familia con dinero. Pero había algo en sus ojos que no me gustaba. Una frialdad que escondía detrás de su sonrisa perfecta. Cuando me la presentó, extendió la mano para saludarme, pero sus ojos me evaluaban como si fuera una amenaza. «César me ha contado tanto de ti», me dijo con una voz dulce pero calculada. «Dice que eres la mujer más importante de su vida». Debí haber prestado atención al tono. Debí haber notado que no dijo una de las mujeres más importantes, sino la mujer más importante. Como si eso fuera un problema que necesitaba resolver. Los primeros meses, Mariana era encantadora conmigo. Me traía flores, me preguntaba por mis recetas, me decía que quería aprender a cocinar como yo. «Quiero cuidar bien a César», me decía. «Quiero que se sienta como en casa». Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron comentarios pequeños, casi imperceptibles. «Ay, suegra, César me dice que siempre le lavabas la ropa. Pero yo creo que un hombre debe aprender a ser independiente. ¿No crees?». Después fueron las visitas. Antes César venía a verme cada domingo. Comíamos juntos, me contaba de su trabajo, veíamos las telenovelas. Pero Mariana empezó a programar planes para los domingos. «Amor, mi familia nos invitó a comer. Mejor vemos a tu mamá otro día». Otro día que nunca llegaba. Cuando se casaron, pensé que las cosas mejorarían. Pensé que Mariana se sentiría más segura y dejaría de competir conmigo. Pero fue peor. Ahora tenía el control total sobre César. Ahora podía decidir cuándo y cómo me veía. «Mamá», me dijo César una tarde, «Mariana dice que te sientes sola y que por eso nos llamas mucho. Tal vez deberías buscar actividades, hacer amigas de tu edad». Amigas de mi edad. Como si yo fuera una vieja que no tenía nada mejor que hacer que molestar a su hijo. Como si mis llamadas fueran una carga y no el deseo natural de una madre de saber cómo está su hijo. Pero yo callé. Siempre callé. Porque tenía miedo de perderlo completamente. Cuando César perdió el trabajo, no dudé en vender mi casa. Era la casa donde él había crecido, donde habíamos sido felices cuando éramos solo nosotros dos. Pero él necesitaba dinero para el enganche de su nueva casa, y yo no podía negárselo. «Mamá, es solo un préstamo», me dijo. «Te lo voy a devolver en cuanto consiga trabajo». Nunca me devolvió nada. Pero yo no le recordé la promesa porque no quería que se sintiera mal. Cuando llegaron los nietos, pensé que todo cambiaría. Pensé que Mariana finalmente me vería como parte de la familia. Los cuidé cuando estaban enfermos, los llevé a la escuela cuando César y Mariana tenían cosas que hacer, les preparé sus comidas favoritas. «Suegra, eres un tesoro», me decía Mariana. «No sé qué haríamos sin ti».
Pero cuando mis nietos me preguntaban si podían quedarse a dormir en mi casa, Mariana siempre tenía una excusa. Ay, mi amor, la abuela no tiene espacio o la abuela está muy cansada para cuidarlos. Yo vivía en un departamento pequeño porque había vendido mi casa por ellos. Yo estaba cansada porque trabajaba para poder ayudarlos económicamente. Pero ellos nunca lo dijeron así. Siempre me hacían ver como si fuera mi culpa no poder darles más. El año pasado, cuando César cumplió 35 años, organicé una cena en mi departamento. Cociné su platillo favorito, compré un pastel, decoré con globos. Invité a toda la familia. Llegaron tarde. Mariana se quejó del calor, César dijo que tenía dolor de cabeza. Comieron rápido, tomaron fotos para las redes sociales, y se fueron antes de que terminara la novela que siempre veíamos juntos. Esa noche, lavando los platos, me di cuenta de que había cocinado para 20 personas y solo habían venido 5. Me di cuenta de que había gastado el dinero de mi medicamento para comprar ese pastel que apenas probaron. Me di cuenta de que había esperado toda la semana esa cena que para ellos fue solo una obligación. Pero aún así, cuando César me abrazó al despedirse y me dijo gracias, mamá, estuvo delicioso, yo sonreí. Porque eso es lo que hacen las madres. Sonríen aunque el corazón se les esté partiendo. Ahora, leyendo ese mensaje donde me desechan como a un objeto usado, entiendo que todos estos años no fui una madre. Fui una empleada no remunerada que ellos podían contratar y despedir cuando les convenía. Pero hay algo que no calcularon en su pequeño plan. Hay algo que van a descubrir muy pronto. 3 meses antes del mensaje que cambió todo, noté algo extraño. Mariana había comenzado a hacerme preguntas muy específicas sobre mis propiedades. No de manera directa, nunca fue directa. Mariana era demasiado inteligente para eso. Sus preguntas llegaban envueltas en conversaciones casuales, como bombas escondidas en ramos de flores. Suegra, ¿sabes que César me contó que tienes algunos terrenos por el lado de su abuela? Debe ser bonito tener propiedades familiares. Yo siempre he soñado con tener algo así para dejarles a mis hijos. Yo, como siempre, caí en la trampa. Le conté que sí, que tenía 2 terrenos que mi madre me había dejado. Uno en el pueblo donde crecí, otro en las afueras de la ciudad. Nada muy valioso, pensaba yo. Solo tierra con algunos árboles frutales y recuerdos de mi infancia. ¡Ay, qué hermoso!, me dijo Mariana, con esa sonrisa que ahora sé que era pura calculación. Seguramente valen mucho ahora que la ciudad ha crecido tanto. No le di importancia. Pensé que era solo curiosidad. Pensé que tal vez estaba imaginando el futuro, pensando en la herencia que algún día recibiría César. Nunca imaginé que estaba haciendo inventario de mis bienes como un ladrón planificando un robo. La segunda señal llegó cuando César me pidió que fuéramos juntos al banco. Mamá, quiero que actualices tu testamento. Ya han pasado muchos años desde que papá murió, y las cosas han cambiado. Tienes nietos ahora, tienes una nuera. Deberías poner todo en orden. Me pareció razonable. César siempre había sido responsable con los temas legales. Fuimos al banco un viernes por la mañana. Yo firmé papeles, actualicé beneficiarios, hice lo que cualquier madre responsable haría. Me aseguré de que mi hijo tuviera todo lo que yo poseía cuando ya no estuviera. Pero ahora, recordando esa visita, me doy cuenta de detalles que entonces ignoré. César conocía demasiado bien los procedimientos del banco. Hablaba con los empleados como si ya hubiera estado ahí antes. Y cuando el ejecutivo me preguntó si quería agregar a alguien más como beneficiario, César respondió por mí: no, ella solo me tiene a mí. Yo me encargo de todo. La tercera señal fue la más obvia, pero también la que más negué. Mariana empezó a invitarme a cenas familiares donde la conversación siempre giraba hacia el mismo tema, lo difícil que era para las personas mayores manejar sus propiedades. Mi abuela, decía Mariana sirviendo el postre, se estresaba mucho con los impuestos de sus casas. Al final decidió pasarle todo a mi papá para que él se encargara. Dice que ahora duerme más tranquila. O la historia de su tía, que había dado poder legal a su hijo mayor para que manejara sus cuentas. O la vecina que había vendido su casa para mudarse a un departamento más pequeño y había puesto el dinero a nombre de su hija. Es lo más inteligente, decía Mariana, mirándome directamente a los ojos. Los hijos saben mejor cómo manejar estas cosas. Y así los padres pueden disfrutar su vejez sin preocupaciones. Vejez.
Esa palabra me dolía cada vez que la decía. Yo tenía 67 años, no 107. Aún podía manejar mis propios asuntos, aún podía tomar mis propias decisiones. Pero Mariana hablaba de mí como si fuera una anciana senil que necesitaba que otros pensaran por ella. La cuarta señal fue cuando encontré documentos en mi mesa de cocina. Documentos que yo no había dejado ahí. Había ido a la tienda a comprar medicamentos para mi presión arterial. Cuando regresé, encontré papeles legales esparcidos sobre la mesa, junto a un bolígrafo y una nota de César. Mamá, estos son los documentos que te mencioné. Revísalos cuando tengas tiempo. No hay prisa. Pero yo nunca le había pedido documentos. Nunca había mencionado ningún trámite legal. Los papeles eran contratos de cesión de derechos, poderes notariales, documentos de transferencia de propiedades. Todo con mi nombre, todo esperando mi firma. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi pequeño departamento, pensando, ¿cómo habían llegado esos papeles ahí? ¿Cuándo César había hecho una copia de mi llave? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? Guardé los documentos en una caja de zapatos, en el fondo de mi armario. No los firmé, pero tampoco los devolví. Quería entender qué estaba pasando antes de hacer cualquier movimiento. La quinta señal fue la más dolorosa. Mariana comenzó a excluirme de las reuniones familiares, pero de una manera tan sutil que yo misma dudaba si era real o si era mi imaginación. Suegra, lo siento tanto, pero ya habíamos organizado esta cena desde hace semanas. No quise molestarte porque sé que los jueves tienes tu clase de tejido. Yo nunca tuve clases de tejido los jueves. Pero cuando traté de explicárselo, Mariana me miró con una sonrisa condescendiente. Ay, suegra, tal vez lo confundiste con otro día. A veces a nuestra edad la memoria nos juega trucos. Nuestra edad. Otra vez esa frase. Como si yo fuera una vieja confundida que no podía recordar sus propias actividades. La sexta señal fue cuando descubrí que César había estado preguntando por mí en el banco. La señora Lourdes, mi amiga de toda la vida que trabaja ahí, me lo contó durante el almuerzo. Teresa, tu hijo vino la semana pasada preguntando por tus cuentas. Dijo que estaba preocupado porque a veces olvidas pagar tus servicios. Que quería ayudarte a organizarte mejor. Mi sangre se heló. Yo nunca he olvidado pagar mis servicios. Tengo un calendario donde marco cada pago, cada fecha importante. Mis finanzas están perfectamente organizadas, más organizadas que las de muchas personas de la mitad de mi edad. ¿Qué le dijiste?, le pregunté a Lourdes. Nada, por supuesto. Le dije que no podía darle información sin tu autorización. Pero me pareció raro, Teresa. Tu hijo parecía saber demasiado sobre tus movimientos bancarios. Esa noche, revisé todos mis documentos. Mis estados de cuenta, mis contratos, mis papeles legales. Todo estaba en orden, todo estaba en su lugar. Pero entonces encontré algo que no recordaba, una solicitud de información patrimonial que supuestamente yo había firmado 3 meses atrás. Mi firma estaba ahí, pero yo no recordaba haber firmado esa solicitud. La letra era mía, pero algo se sentía extraño. Como si hubiera firmado sin leer, como si hubiera firmado confiando en que César me estaba ayudando con algo bueno. Ahí fue cuando entendí lo que estaba pasando. Ahí fue cuando me di cuenta de que mi propio hijo y mi nuera habían estado preparando el terreno para robarme todo lo que tenía. No de golpe, no con violencia, sino lentamente, con manipulación, con documentos que yo firmaba sin entender completamente. Pero la séptima y última señal fue la que confirmó mis sospechas. Mariana comenzó a hablar de mi futuro como si ya estuviera decidido. Suegra, César y yo hemos estado pensando. Tal vez sería bueno que te mudaras a un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Hay unos departamentos hermosos cerca de aquí, especiales para personas de tu edad. Personas de mi edad. Otra vez esa frase envenenada. Y así, continuó Mariana, podrías vender tus propiedades y tener dinero para vivir tranquila. César y yo podríamos ayudarte a administrar todo. Ahí estaba el plan completo. Querían que vendiera mis propiedades, que me mudara a un lugar más pequeño y barato, y que les diera a ellos el control de mi dinero. Querían convertirme en una persona dependiente, en una carga que ellos manejarían según sus conveniencias. Pero cometieron un error que les costaría caro.
Creyeron que yo era una vieja ingenua que firmaría cualquier papel que me pusieran enfrente. Creyeron que podían manipularme con culpa y chantaje emocional. Creyeron que mi amor de madre me haría ciega ante su traición. Se equivocaron. Después de descubrir los documentos y las mentiras, me quedé en silencio. Un silencio que duró semanas. No era el silencio de la derrota, sino el silencio de alguien que finalmente entiende que está en guerra y necesita planificar su estrategia. César y Mariana interpretaron mi silencio como sumisión. Creyeron que me había rendido, que había aceptado mi lugar como la abuela conveniente que firmaría todo lo que me pusieran enfrente. Pero mi silencio era diferente. Era el silencio de una mujer que había vivido 67 años, que había sobrevivido al abandono, a la pobreza, a la traición, y que finalmente entendía que su propia familia la había estado cazando como depredadores. Las semanas siguientes fueron las más solitarias de mi vida. César dejó de visitarme. Sus llamadas se volvieron esporádicas, frías, siempre con el mismo pretexto. Mamá, estamos muy ocupados con el trabajo y los niños. Como si el trabajo y los niños fueran nuevos en sus vidas. Como si antes no hubieran tenido tiempo para mí cuando me necesitaban. Mariana, por su parte, comenzó a enviarme mensajes que parecían cariñosos pero que ahora podía leer entre líneas. Suegra, espero que estés bien. Nosotros estamos muy estresados con algunos temas legales. Cuando tengas tiempo, tal vez podríamos conversar sobre esos documentos que te dejó César. Los documentos. Siempre volvían a los documentos. Pero yo no estaba perdiendo el tiempo llorando por su abandono. Estaba investigando. Estaba descubriendo la verdad completa de lo que habían estado planeando. Mi primera parada fue la oficina de mi abogado, el licenciado Tarcisio Rivas. Un hombre mayor, de confianza, que había manejado los asuntos legales de mi familia durante décadas. Le llevé todos los documentos que César había dejado en mi mesa. Señora Teresa, me dijo después de revisarlos cuidadosamente, estos documentos son muy serios. Si usted los firma, prácticamente le estaría dando a su hijo el control total de sus propiedades. ¿Qué significa eso exactamente?, le pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Significa que él podría vender sus terrenos, manejar sus cuentas bancarias, tomar decisiones sobre sus propiedades sin consultarle. Usted mantendría la propiedad en papel, pero él tendría todo el poder de decisión. Mi corazón se aceleró. ¿Y si yo no quiero firmar? Entonces no firme. Nadie puede obligarla. Pero señora Teresa, debo decirle algo más. Su hijo ya inició algunos trámites. Ha estado preguntando sobre sus propiedades en el registro público. Ha solicitado copias de sus escrituras. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Puede hacer eso? Sí, porque es su heredero directo. Legalmente, tiene derecho a solicitar esa información. Pero lo preocupante es que lo esté haciendo sin consultarle a usted. Salí de la oficina del abogado con más preguntas que respuestas, pero con una certeza. Mis sospechas eran correctas. César y Mariana habían estado planeando esto durante meses, tal vez años. Mi segunda parada fue el banco donde había actualizado mi testamento. La señora Lourdes me recibió con su sonrisa de siempre, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Teresa, me da mucho gusto verte. Espero que estés bien. Lourdes, necesito que me digas la verdad. ¿Qué exactamente le dijiste a César cuando vino a preguntar por mis cuentas? Lourdes suspiró. Teresa, tu hijo ha venido 3 veces. No una, 3. La primera vez preguntó por tus cuentas de ahorro. La segunda vez preguntó por tus inversiones. La tercera vez trajo documentos que decía que tú habías firmado, autorizándolo a recibir información. ¿Qué documentos? Una autorización para que él pudiera revisar tus estados de cuenta. Decía que tú le habías pedido que te ayudara a organizarte mejor porque a veces te confundías con las fechas. Otra mentira. Otra manipulación. Y tú le diste la información. No, Teresa. Algo no me cuadraba. Tu hijo parecía saber demasiado sobre tus movimientos financieros. Hablaba de tus transferencias mensuales, de tus pagos automáticos. Información que solo alguien con acceso a tus cuentas podría conocer. ¿Qué quieres decir? Teresa, creo que alguien más tiene acceso a tus cuentas. Alguien que puede ver tus movimientos, tus saldos.
Y no creo que seas tú quien le dio esa información. Esa noche, revisé minuciosamente todos mis documentos bancarios. Busqué en cada papel, en cada contrato, en cada autorización que había firmado en los últimos años. Y ahí estaba, una autorización que había firmado 2 años atrás, cuando César me dijo que era para que él pudiera ayudarme en caso de emergencia. Mamá, es solo por precaución, me había dicho. Si te pasa algo, si tienes un accidente, yo podré manejar tus cuentas para pagar tus gastos médicos. Había sonado razonable. Había sonado como algo que un hijo responsable haría por su madre. Pero ahora entendía que había sido el primer paso de su plan. Durante 2 años, César había estado monitoreando mis finanzas, sabiendo exactamente cuánto dinero tenía, cuánto gastaba, cuánto podía darles. Mi tercera parada fue la más dolorosa, la casa de mi vecina, la señora Fernanda Villás. Ella había sido testigo de muchas de las visitas de César y Mariana a mi departamento. Había visto cosas que yo, en mi ceguera de madre, había preferido ignorar. Teresa, me dijo Fernanda mientras me servía café, me da mucho gusto que finalmente hayamos tenido esta conversación. He estado preocupada por ti durante meses. ¿Por qué? Porque he visto cómo te tratan tu hijo y tu nuera. He visto cómo llegan a tu casa cuando no estás, cómo revisan tus cosas, cómo se van con papeles en las manos. ¿Has visto eso? Sí, Teresa. Varias veces. La última vez, Mariana salió de tu departamento con una caja llena de documentos. Cuando le pregunté si tú estabas bien, me dijo que te estaban ayudando a organizarte porque, a veces las personas mayores se confunden con los papeles importantes. Punto. Personas mayores. Otra vez esa frase. Como si mi edad fuera una enfermedad que me incapacitara para manejar mi propia vida. ¿Y qué más has visto? He visto cómo hablan de ti cuando creen que nadie los escucha. El mes pasado, cuando salían de tu departamento, escuché a Mariana decirle a César, ya casi está todo listo. Solo falta que firme los últimos papeles y podremos proceder. ¿Proceder con qué? No lo sé, Teresa. Pero no sonaba como algo bueno. Esa noche, me senté en mi pequeña sala con una taza de té de manzanilla y todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. César y Mariana habían estado ejecutando un plan perfecto. Primero, me habían aislado emocionalmente, haciéndome sentir como una carga. Después, habían comenzado a obtener acceso a mi información financiera y legal. Finalmente, habían empezado a preparar los documentos que les darían control total sobre mis propiedades. Y todo lo habían hecho usando mi amor de madre en mi contra. Habían usado mi deseo de ayudarlos, mi miedo a perderlos, mi necesidad de sentirme útil en sus vidas. Pero habían cometido un error fatal. Habían subestimado mi inteligencia. Habían creído que una mujer de 67 años sería fácil de manipular, que no me daría cuenta de lo que estaba pasando hasta que fuera demasiado tarde. Se equivocaron. Esa noche, tomé una decisión. No iba a confrontarlos. No iba a gritarles ni a llorarles. No iba a rogarles que me explicaran por qué me estaban traicionando. En lugar de eso, iba a hacer lo que ellos habían hecho, iba a planificar en silencio. Pero mi plan no era para robarles. Mi plan era para protegerme y para mostrarles que habían cazado a la presa equivocada. Al día siguiente, comencé mi propia investigación. Quería saber exactamente qué habían estado haciendo, qué documentos habían firmado a mis espaldas, qué mentiras habían dicho sobre mí. Quería entender completamente la extensión de su traición antes de actuar. Porque una cosa había aprendido en 67 años de vida: la mejor venganza no es la que se ejecuta con ira, sino la que se planifica con inteligencia. La mañana siguiente a mi conversación con Fernanda, me desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito que no tenía nada que ver con complacer a mi familia o con sacrificarme por otros. Tenía un propósito que era completamente mío: descubrir la verdad completa y proteger lo que me pertenecía. Preparé mi café más temprano que de costumbre, me vestí con mi mejor ropa, y salí de casa con la determinación de una mujer que había decidido pelear por su vida. No iba a ser una víctima. No iba a ser la abuela conveniente que firma papeles sin entender. Iba a ser una investigadora, una estratega, una mujer que usaría cada día de sus 67 años de experiencia para desenmascarar la traición. Mi primera parada fue la oficina del Registro Público de la Propiedad.
Un edificio gris y frío donde los funcionarios parecían cansados de la vida, pero donde se guardaban todos los secretos de las propiedades de la ciudad. Llevé mis documentos de identidad y pedí hablar con el encargado. «Señora, ¿en qué podemos ayudarla?», me preguntó un hombre joven con lentes. «Quiero revisar el historial de consultas sobre mis propiedades», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «¿Consultas?». «Sí. Quiero saber quién ha estado preguntando por mis terrenos, cuándo y qué información han solicitado». El joven me miró con curiosidad, pero accedió a ayudarme. Después de una hora de búsqueda en sus archivos, encontró lo que yo temía descubrir. «Señora Olivares, su hijo César ha estado aquí 6 veces en los últimos 8 meses. Ha solicitado copias de sus escrituras, ha preguntado por el valor catastral de sus propiedades y ha consultado sobre los procedimientos para transferencia de bienes». 6 veces. 8 meses. Mi hijo había estado planeando esto desde mucho antes de que yo siquiera sospechara algo. «¿Y qué más?», pregunté, aunque ya intuía que había más. También solicitó información sobre procedimientos de sucesión anticipada y sobre los requisitos para que una persona mayor transfiera sus bienes a sus herederos. Sucesión anticipada. Como si yo ya estuviera muerta. Como si fuera una anciana incapaz de manejar mis propios asuntos. ¿Hay algo más que deba saber? Sí, señora. Su hijo también preguntó específicamente sobre qué hacer si el propietario original se opone a la transferencia. Le dijimos que en ese caso necesitaría una evaluación médica que comprobara incapacidad mental. Sentí como si me hubieran abofeteado. Evaluación médica. Incapacidad mental. Mi propio hijo estaba preparándose para declararme loca si yo no cooperaba con su plan. Salí del registro público con las piernas temblorosas, pero con la mente más clara que nunca. Ahora sabía exactamente lo que César y Mariana habían estado planeando. No solo querían robar mis propiedades, sino que estaban preparados para declararme mentalmente incapaz si yo me resistía. Mi segunda parada fue el banco donde tenía mi cuenta principal. Esta vez no fui a ver a Lourdes, sino directamente al director, el señor Marco Figueiró. Un hombre serio que conocía mi historial financiero desde hacía años. «Señora Olivares, ¿en qué podemos ayudarla hoy?». «Quiero revisar todos los movimientos de mi cuenta de los últimos 12 meses. Quiero saber si alguien más ha tenido acceso a mi información, y quiero cancelar cualquier autorización que haya dado anteriormente». El director me miró con seriedad. «¿Hay algún problema específico?». «Sí, hay un problema. Creo que alguien está usando mi información financiera sin mi consentimiento». Durante la siguiente hora, revisamos cada movimiento de mi cuenta. Cada depósito, cada retiro, cada transferencia. Y ahí estaba el patrón que yo había intuido pero no había querido ver. Cada mes, yo transfería dinero a la cuenta de César. Dinero para el alquiler, dinero para la comida, dinero para gastos de los niños. Pero también había otras transferencias que yo no recordaba haber autorizado. Pequeñas cantidades, nada que levantara sospechas inmediatas, pero que sumadas representaban una cantidad significativa. «Señora Olivares», me dijo el director, «estas transferencias fueron autorizadas con su clave personal. Pero noto que todas se realizaron en horarios inusuales, muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana». «Yo no hago transferencias a esas horas», le dije. «Yo apenas sé usar la computadora». «Eso es lo que me preocupa. Alguien más conoce su clave y la está usando». Inmediatamente cambié todas mis claves y cancelé cualquier autorización que hubiera dado anteriormente. Pero el daño ya estaba hecho. Durante meses, César había estado sustrayendo dinero de mi cuenta usando mi propia clave de acceso. «¿Cómo pudo obtener mi clave?», le pregunté al director. «Señora, recuerda haber dado su clave a alguien, tal vez para ayudarla con algún trámite». Y entonces lo recordé. 3 meses atrás, cuando César me había ayudado a pagar mis servicios por Internet. «Es más fácil si lo hacemos en línea», mamá me había dicho. «Dame tu clave y yo te enseño cómo hacerlo». Yo le había dado mi clave confiando en que me estaba ayudando. Nunca imaginé que la estaría usando para robarme. Mi tercera parada fue la oficina de mi contador, el señor Romario Ríos. Un hombre mayor que había manejado mis impuestos durante años y que conocía mi situación financiera mejor que nadie. «Señora Teresa, me da mucho gusto verla. ¿Cómo ha estado?».
Romario, necesito que me digas la verdad. ¿Ha venido alguien a preguntarte sobre mis finanzas? El contador suspiró. Sí, Teresa. Su hijo César vino hace 2 meses. Dijo que usted le había pedido que revisara sus impuestos porque se sentía confundida con algunos números. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no podía darle información sin su autorización por escrito. Pero él me mostró un documento que supuestamente usted había firmado. ¿Qué documento? Una autorización para que él pudiera revisar sus declaraciones de impuestos y sus estados financieros. Decía que usted se sentía abrumada con los números y que necesitaba ayuda. Otro documento que yo no recordaba haber firmado. Otra mentira sobre mi supuesta incapacidad mental. ¿Y qué información le diste? Le mostré sus declaraciones de los últimos 3 años. Revisó todo muy cuidadosamente. Hizo copias de algunos documentos. Parecía muy interesado en el valor de sus propiedades y en sus ingresos por alquiler. ¿Ingresos por alquiler? Sí, Teresa. Los ingresos que usted recibe por rentar uno de sus terrenos. Yo había olvidado completamente ese detalle. Uno de los terrenos que había heredado de mi madre estaba rentado a una familia que pagaba una cantidad pequeña pero constante cada mes. Dinero que se depositaba automáticamente en mi cuenta y que yo ya ni siquiera notaba. ¿Cuánto dinero estamos hablando? No es mucho mensualmente, pero acumulado durante años representa una cantidad considerable. Además, el terreno ha aumentado mucho de valor con el crecimiento de la ciudad. Ahora entendía por qué César había estado tan interesado en mis propiedades. No solo querían la tierra, sino también los ingresos que generaba. Y probablemente sabían que el terreno valía mucho más de lo que yo imaginaba. Mi cuarta parada fue la más reveladora. Decidí visitar a la familia que rentaba mi terreno. Llevaba años sin verlos, confiando en que el dinero llegara automáticamente a mi cuenta. Pero necesitaba saber si César había estado interfiriendo también ahí. La señora Camila Rivas, la inquilina, me recibió con sorpresa. Señora Olivares, qué sorpresa verla. Hacía tanto tiempo que no venía por aquí. Camila, ¿cómo han estado? ¿Todo bien con el terreno? Sí, señora, todo perfecto. Aunque debo decirle que nos sorprendió mucho cuando su hijo vino a hablar con nosotros el mes pasado. Mi sangre se heló. Mi hijo vino aquí. Sí, señora. Nos dijo que usted le había pedido que revisara todos sus contratos de renta porque ya no podía manejar estos asuntos sola. Nos preguntó cuánto pagábamos, si estábamos contentos con el precio, si estaríamos interesados en comprar el terreno. ¿Y qué le dijeron? Le dijimos que estamos muy contentos pagando la renta, que no tenemos dinero para comprar. Pero su hijo nos dijo que tal vez podríamos llegar a un acuerdo, que él nos podría hacer un precio especial. César estaba planeando vender mi terreno. Estaba negociando con mis inquilinos a mis espaldas, usando mi supuesta incapacidad como excusa. ¿Hay algo más que deba saber? Sí, señora. Su hijo también nos preguntó si conocíamos a otras personas que pudieran estar interesadas en comprar propiedades en esta zona. Nos dijo que usted tenía más terrenos que quería vender. Más terrenos. César no solo quería vender uno, sino todos. Regresé a mi departamento esa tarde con la cabeza llena de información y el corazón lleno de una furia fría que nunca había sentido antes. Durante meses, mi hijo y mi nuera habían estado ejecutando un plan perfecto para robarme todo lo que tenía. Habían obtenido acceso a mi información financiera, habían falsificado documentos, habían mentido sobre mi capacidad mental y habían comenzado a negociar la venta de mis propiedades. Pero habían cometido un error fatal. Habían subestimado a la mujer que los había criado, que había sobrevivido a la pobreza, al abandono, a la traición. Habían creído que una madre siempre sería ciega ante la traición de sus hijos. Se equivocaron. Esa noche, saqué una libreta nueva y comencé a escribir. Cada documento que habían falsificado, cada mentira que habían dicho, cada movimiento que habían hecho sin mi consentimiento. Tenía pruebas de todo. Tenía testigos. Tenía documentos. Pero más importante aún, tenía un plan.
Mientras yo pasaba mis días investigando la traición de mi propia familia, descubriendo cada mentira y cada documento falsificado, César y Mariana vivían sus vidas como si nada hubiera pasado. Como si no acabaran de planear el robo más cruel que existe, el robo de una madre por parte de su propio hijo. Todos los días, desde mi ventana, los veía salir de su casa. César con su camisa planchada y su sonrisa confiada, Mariana con su ropa cara y su actitud de mujer exitosa. Subían a su auto último modelo, ese auto que yo había ayudado a pagar, y se iban a vivir su vida perfecta financiada con mi dinero. Pero lo que más me dolía no era verlos vivir cómodamente mientras planeaban mi ruina. Lo que más me dolía era ver cómo habían comenzado a presumir su nueva vida en las redes sociales, como si hubieran logrado todo por su propio esfuerzo. Mariana había comenzado a publicar fotos de sus salidas a restaurantes caros con mensajes como, finalmente aprendiendo a priorizar nuestro bienestar familiar. Algunas personas necesitan drama para sentirse vivas, nosotros elegimos la paz. La paz. Ellos elegían la paz mientras yo pasaba noches sin dormir descubriendo cómo me habían traicionado. César también había comenzado a publicar frases motivacionales en su perfil. A veces hay que alejarse de personas tóxicas, aunque sean familia. La verdadera libertad llega cuando dejas de permitir que otros controlen tu vida. Personas tóxicas. Yo era una persona tóxica para mi propio hijo. Yo, que había vendido mi casa para pagar sus deudas, que había trabajado turnos dobles para que él pudiera estudiar, que había sacrificado mi propia vida para darle la suya. Pero las publicaciones que más me herían eran las que hacían sobre su nueva etapa de vida. Mariana había publicado una foto de ellos dos abrazados con el mensaje: cuando finalmente te liberas de la negatividad, la vida te recompensa con abundancia. Negatividad. Yo era la negatividad en sus vidas. Mi amor incondicional, mi apoyo constante, mi sacrificio diario, todo eso era negatividad para ellos. Una semana después de mi investigación en el banco, vi algo que me confirmó que ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Mariana había publicado una foto de una casa hermosa con jardín y piscina, con el mensaje: pronto estaremos viviendo nuestro sueño. Dios premia a quienes son pacientes y estratégicos. Estratégicos. Esa palabra me heló la sangre. Ellos sabían que estaban siendo estratégicos. Sabían que estaban ejecutando un plan. Y lo estaban celebrando públicamente. Pero lo que más me dolió fue ver una foto que César había publicado de mis nietos. Estaban jugando en un parque, sonriendo, felices. El mensaje decía: mis hijos merecen crecer en un ambiente de paz, sin dramas familiares innecesarios. Dramas familiares innecesarios. Yo era un drama familiar innecesario. La abuela que los había cuidado cuando estaban enfermos, que les había preparado sus comidas favoritas, que les había comprado sus juguetes, ahora era un drama innecesario en sus vidas. Decidí llamar a mi amiga Lourdes para desahogarme. Necesitaba hablar con alguien que me conociera, alguien que pudiera entender lo que estaba viviendo. Lourdes, ¿has visto las publicaciones de César y Mariana en Facebook? Sí, Teresa. Las he visto. Y me dan mucha rabia. Tú también las interpretas como yo. Teresa, cualquiera que los conozca puede ver lo que están haciendo. Están tratando de justificar públicamente el haberte abandonado. Están creando una narrativa donde tú eres la mala de la historia. Y la gente les cree. Algunas personas sí. Pero las personas que te conocen de verdad saben qué clase de madre has sido. Saben que te has sacrificado por esa familia durante décadas. Esa conversación me ayudó a entender otra dimensión de su traición. No solo me estaban robando mi dinero y mis propiedades, sino que también estaban robando mi reputación. Estaban construyendo una historia donde yo era la culpable de mi propio abandono. 2 días después, recibí un mensaje de Mariana que confirmó mis sospechas. Suegra, espero que estés reflexionando sobre nuestras últimas conversaciones. César y yo hemos estado pensando, y creemos que tal vez podríamos encontrar una solución que funcione para todos. Una solución que funcione para todos. Como si el problema fuera mío, como si yo fuera la que necesitaba encontrar una solución. El mensaje continuaba: sabemos que a veces te sientes sola, y entendemos que eso puede hacerte actuar de maneras que tal vez no son las mejores. Pero si pudieras firmar esos documentos que César te dejó, podríamos ayudarte a organizarte mejor y todos podríamos estar en paz.
Ahí estaba la chantaje emocional perfecta. Primero me hacían sentir culpable por sentirme sola, después me hacían sentir culpable por mis supuestas maneras que tal vez no son las mejores, y finalmente me ofrecían la paz a cambio de firmar los documentos que les darían control total sobre mi vida. Pero lo que más me molestó fue el tono condescendiente del mensaje. Como si fuera una niña pequeña que necesitaba que los adultos tomaran decisiones por ella. No respondí el mensaje. Pero sí tomé capturas de pantalla y las guardé junto con todas las otras pruebas que había estado recopilando. Esa misma semana, mi vecina Fernanda me contó algo que me hizo entender la dimensión completa de su hipocresía. Teresa, ayer vi a César y Mariana llegando a tu departamento. Pensé que tal vez habían venido a visitarte, pero cuando bajé a sacar la basura, los escuché hablando en el pasillo. ¿Y qué decían? Mariana le decía a César: espero que ya se haya dado cuenta de que no tiene más opción que firmar. Si sigue resistiéndose, podríamos proceder con la evaluación médica que nos sugirió el abogado. La evaluación médica. Otra vez esa amenaza. Estaban preparados para declararme mentalmente incapaz si yo no cooperaba. ¿Y qué respondió César? Dijo algo como: mi mamá siempre ha sido testaruda, pero al final va a entender que es lo mejor para todos. Además, ya no puede manejar estas cosas sola. Testaruda. Yo era testaruda por no querer ser robada por mi propio hijo. ¿Hay algo más? Sí, Teresa. Cuando se estaban yendo, escuché a Mariana decir: una vez que tengamos control de sus propiedades, podemos vender el terreno grande y usar ese dinero para la casa nueva. Ella ni siquiera se va a dar cuenta. Ella ni siquiera se va a dar cuenta. Como si fuera una anciana senil que no se daría cuenta de que habían vendido sus propiedades. Pero había algo más que me molestaba profundamente. Durante todas estas semanas de investigación, había notado que César y Mariana habían comenzado a hacer gastos que no podían permitirse con sus ingresos reales. Habían renovado su casa, habían comprado muebles nuevos, habían comenzado a comer en restaurantes más caros. Era como si ya hubieran vendido mis propiedades en su mente. Como si ya consideraran que mi dinero era suyo. Una tarde, decidí pasar por su casa para observar las renovaciones que habían hecho. Lo que vi me confirmó que habían estado gastando dinero que no tenían, dinero que esperaban obtener de la venta de mis propiedades. Habían instalado una piscina pequeña en el patio trasero. Habían cambiado todas las ventanas. Habían puesto pisos nuevos. Habían comprado muebles que costaban más de lo que César ganaba en varios meses. Pero lo que más me dolió fue ver que habían quitado todas las fotos donde yo aparecía. Antes, en la sala de su casa, había fotos de nuestra familia, fotos de los cumpleaños de los niños donde yo aparecía sonriendo. Ahora, todas esas fotos habían sido reemplazadas por fotos de ellos dos solos, como si yo nunca hubiera existido. Me habían borrado de sus fotos como me habían borrado de sus vidas. Esa noche, mientras tomaba mi té de manzanilla, reflexioné sobre todo lo que había descubierto. César y Mariana no solo me habían traicionado, sino que habían estado celebrando esa traición públicamente. Habían estado gastando dinero que no tenían, asumiendo que pronto tendrían control total sobre mis propiedades. Habían estado construyendo una narrativa donde yo era la culpable de mi propio abandono. Pero habían cometido un error fatal. Habían subestimado mi capacidad de descubrir la verdad. Habían creído que una madre siempre sería ciega ante la traición de sus hijos. Y más importante aún, habían dejado evidencia de todo. Sus propias publicaciones en redes sociales, sus gastos excesivos, sus mentiras documentadas, todo formaba parte de un patrón que cualquier juez podría ver claramente. Habían sido tan arrogantes en su traición que habían documentado su propio crimen. Pero yo no iba a actuar con ira. No iba a gritarles ni a confrontarlos emocionalmente. Iba a hacer algo que sabía que les dolería mucho más que cualquier grito. Iba a actuar con la frialdad de alguien que había descubierto la verdad completa y que tenía las pruebas para demostrarlo. Mañana comenzaría la parte más importante de mi plan. El día que decidí actuar amaneció claro y frío. Me desperté a las 5 de la mañana, preparé mi café como todos los días, pero esta vez con una sensación diferente en el pecho. No era nerviosismo, no era miedo. Era la calma que llega cuando finalmente decides dejar de ser víctima y convertirte en protagonista de tu propia vida. Durante semanas había recopilado pruebas, había documentado cada mentira, había guardado cada screenshot de sus publicaciones arrogantes en redes sociales.
Tenía copias de todos los documentos que habían falsificado, registros de las transferencias no autorizadas, testimonios de testigos. Tenía todo lo que necesitaba para demostrar que mi propio hijo había estado planeando robarme durante meses. Pero no iba a confrontarlos en privado. No iba a darles la oportunidad de manipularme con lágrimas falsas o promesas vacías. Iba a hacer lo que ellos habían hecho. Iba a actuar públicamente, con documentos, con pruebas, con la frialdad de alguien que ya no tiene nada que perder. Mi primera acción fue la más importante. Fui al banco a primera hora de la mañana para ejecutar la parte más crucial de mi plan. Señor Figueiro, le dije al director, quiero suspender todas las transferencias automáticas que tengo programadas. También quiero congelar la cuenta que uso para las transferencias mensuales a mi hijo. ¿Está segura, señora Olivares? Esto significa que todas las obligaciones que usted cubre mensualmente quedarán sin financiamiento. Estoy completamente segura. También quiero que me proporcione un estado de cuenta detallado de todos los movimientos de los últimos 12 meses, especialmente las transferencias no autorizadas que detectamos la semana pasada. El director procesó mi solicitud sin hacer más preguntas. En menos de una hora, había cortado el flujo de dinero que había estado alimentando la vida cómoda de César y Mariana durante años. Pero eso era solo el principio. Mi segunda parada fue la oficina de mi abogado, el licenciado Tarcisio Rivas. Llevé conmigo todas las pruebas que había recopilado y una solicitud muy específica. Licenciado, quiero que revoque inmediatamente todas las autorizaciones que he dado a mi hijo durante los últimos años. También quiero que inicie los trámites para denunciar el uso no autorizado de mi información financiera. Señora Teresa, ¿está segura de que quiere proceder con esto? Una vez que iniciemos estos trámites, no habrá vuelta atrás. Licenciado, mi hijo ha estado planeando declararme mentalmente incapaz para robar mis propiedades. Ha estado usando mi información bancaria sin mi autorización. Ha estado negociando la venta de mis terrenos a mis espaldas. No hay vuelta atrás porque él ya cruzó todas las líneas. El abogado revisó cuidadosamente todos los documentos que le había llevado. Su expresión se fue volviendo más seria con cada página que leía. Señora Teresa, esto es muy grave. Su hijo podría enfrentar cargos penales por falsificación de documentos y uso no autorizado de información financiera. Eso ya no es mi problema, licenciado. Mi problema era proteger lo que es mío, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Esa tarde, el abogado envió cartas oficiales a César, a Mariana, y a todos los lugares donde habían estado usando mi información sin autorización. Cartas que explicaban claramente que cualquier documento firmado sin mi presencia y sin testigos sería considerado nulo, y que cualquier intento de proceder con transacciones sobre mis propiedades sería considerado fraude. Pero mi acción más poderosa fue la que ejecuté esa misma tarde. Llamé a mi amiga Lourdes y le pedí que me ayudara con algo muy importante. Lourdes, necesito que me ayudes a escribir una carta. Una carta que voy a enviar a toda la familia, a todos los vecinos, a todos los que conocen a César y Mariana. ¿Qué tipo de carta? Una carta donde explico exactamente lo que han estado haciendo. Con pruebas. Con documentos. Con la verdad completa. Pasamos toda la tarde escribiendo esa carta. No era una carta emocional llena de reproches. Era una carta fría, documentada, que explicaba paso a paso todo lo que habían hecho. La carta comenzaba así: a todos los que conocen a mi hijo César Olivares y a mi nuera Mariana, durante los últimos meses, ustedes han visto publicaciones en redes sociales donde ellos justifican haber cortado contacto conmigo. Han leído frases sobre alejarse de personas tóxicas y elegir la paz. Lo que no saben es la verdad completa de por qué realmente tomaron esa decisión. Después procedí a explicar, con documentos adjuntos, cada parte de su plan. Las consultas no autorizadas en el registro público, las transferencias bancarias realizadas con mi clave personal, los documentos falsificados, las mentiras sobre mi supuesta incapacidad mental, las negociaciones secretas para vender mis propiedades. La carta terminaba con una frase que había pensado cuidadosamente. No escribo esto buscando lástima o tratando de crear drama. Escribo esto porque la verdad merece ser conocida. Porque cuando alguien planea robarle a su propia madre y después se presenta como víctima, la única defensa es la transparencia completa. Esa noche, enviamos la carta por correo electrónico a más de 50 personas. Familiares,
vecinos, amigos de la familia, compañeros de trabajo de César, padres de familia de la escuela de mis nietos. Todos los que habían visto las publicaciones arrogantes de César y Mariana ahora conocerían la verdad completa. Pero mi acción más estratégica fue la que ejecuté al día siguiente. Fui a la oficina de la inmobiliaria que manejaba el alquiler de mi terreno y les entregué una carta formal revocando cualquier autorización que César pudiera haber dado sobre mi propiedad. Señora Olivares, me dijo el agente, qué coincidencia que venga hoy. Su hijo estuvo aquí ayer con una pareja interesada en comprar su terreno. Dijo que usted había decidido vender porque ya no podía manejar estos asuntos. Mi hijo no tiene ninguna autorización para vender nada mío. Cualquier documento que les haya mostrado es falso. Pero señora, él tenía documentos que parecían legales. Documentos que parecían legales o documentos que eran legales. Porque si no los revisó cuidadosamente, podría estar participando en un fraude. El agente inmobiliario se puso nervioso. Señora, nosotros no queremos problemas legales. Si usted dice que su hijo no tiene autorización, entonces no procederemos con ninguna transacción. Exactamente. Y si mi hijo vuelve a aparecer aquí con más documentos falsos, llamen inmediatamente a la policía. Esa tarde, también fui a ver a la familia que rentaba mi terreno. Necesitaba asegurarme de que entendieran que César no tenía ninguna autorización para negociar con ellos. Señora Camila, le dije, necesito que sepan que mi hijo no tiene autorización para vender esta propiedad. Cualquier oferta que les haya hecho es fraudulenta. Señora Olivares, nos da mucho gusto saber eso. La verdad es que nos sentíamos muy presionados. Su hijo nos había dicho que si no comprábamos pronto, tendríamos que desalojar porque usted necesitaba vender urgentemente. Otra mentira. Otra manipulación. César había estado presionando a mis inquilinos con mentiras sobre mi situación financiera. Al final del día, había ejecutado cada parte de mi plan. Había cortado el financiamiento que les permitía vivir cómodamente, había revocado todas las autorizaciones que habían estado usando, había expuesto públicamente su plan de robo, y había protegido legalmente todas mis propiedades. Pero lo más importante, había hecho todo esto sin gritar, sin llorar, sin suplicar. Había actuado con la frialdad de alguien que conocía completamente la verdad y que tenía las pruebas para demostrarlo. Esa noche, me senté en mi pequeña sala con mi té de manzanilla y esperé. Sabía que pronto tendría noticias de César y Mariana. Sabía que cuando descubrieran que sus cuentas estaban congeladas, que sus planes habían sido expuestos, que toda su estrategia había colapsado, iban a reaccionar. Pero ya no me importaba cómo reaccionarían. Ya no era la madre desesperada que rogaba por amor. Ahora era una mujer que había recuperado su poder, su dignidad y su control sobre su propia vida. El teléfono sonó a las 5:30 de la mañana. Era César. No respondí la primera llamada, ni la segunda, ni la tercera. Cuando finalmente decidí responder, después de la llamada número 31, mi voz era tan fría como el hielo. Hola, César. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué suspendiste las transferencias? ¿Por qué está congelada la cuenta? Ah, ¿ahora sí soy tu mamá? Pensé que había quedado claro que querían distancia. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Esto es un malentendido. No, César. Esto no es un malentendido. Esto es exactamente lo que parece, la consecuencia de sus acciones. Y colgué el teléfono. Por primera vez en meses, dormí profundamente. La reacción de César y Mariana fue exactamente lo que había esperado. Pánico total. Después de las 31 llamadas de esa madrugada, llegaron los mensajes desesperados, después las visitas no anunciadas, después los intentos de manipulación que ya conocía tan bien. El primer mensaje de Mariana llegó 2 horas después de que colgué el teléfono a César. Suegra, por favor, necesitamos hablar. Creo que hay un malentendido muy grande. César está muy preocupado por usted. Un malentendido. Como si haber descubierto su plan completo de robo fuera un simple malentendido. No respondí. Había aprendido que el silencio era mucho más poderoso que cualquier palabra. El segundo mensaje llegó esa misma tarde. Suegra, no entendemos qué está pasando. ¿Por qué está actuando así? Los niños se están preguntando por la abuela. Esto nos está afectando a todos. Los niños.
Por supuesto que iban a usar a mis nietos como chantaje emocional. Era su arma más poderosa y lo sabían. Pero yo ya no era la misma mujer que se derretía ante la mención de sus nietos. Había aprendido que los chantajistas siempre usan lo que más amas en tu contra. Tampoco respondí ese mensaje. El tercer día comenzaron las visitas. César llegó a mi departamento a las 7 de la mañana, tocando la puerta con desesperación. Desde mi ventana pude verlo. Pude ver cómo había cambiado en solo 3 días. Su ropa arrugada, su cabello despeinado, sus ojos rojos de no dormir. Mamá, abre la puerta. Necesitamos hablar. Esto es una locura. No abrí. Me quedé sentada en mi silla, tomando mi café, escuchando cómo mi propio hijo se desesperaba afuera de mi puerta. Mamá, por favor. Los niños no pueden pagar la escuela. No podemos pagar el alquiler. Vas a dejar que tus propios nietos sufran por un malentendido. Ahí estaba otra vez la manipulación perfecta. Primero me convertían en la culpable de sus problemas financieros, como si no fuera su responsabilidad mantenerse a sí mismos. Después usaban a los niños como escudo, como si yo fuera responsable de las consecuencias de sus propias decisiones. Pero algo había cambiado en mí durante estas semanas de descubrimiento. Ya no me sentía culpable por no rescatarlos. Ya no sentía que fuera mi responsabilidad solucionar los problemas que ellos mismos habían creado. César estuvo en mi puerta durante 2 horas. Tocó, gritó, suplicó, amenazó. Pero yo no abrí. Cuando finalmente se fue, lo vi desde mi ventana. Caminaba como un hombre derrotado, con los hombros caídos y la cabeza baja. Esa misma tarde llegó Mariana. Su estrategia fue diferente, más calculada, más manipulativa. Suegra, soy Mariana. Sé que está ahí adentro. Por favor, déjeme explicarle lo que está pasando. Su voz era dulce, como cuando había llegado a nuestras vidas años atrás. Como cuando me traía flores y me decía que quería aprender mis recetas. Suegra, creo que alguien le ha estado llenando la cabeza de ideas falsas. César jamás haría nada para lastimarla. Él la ama. Nosotros la amamos. Alguien me había estado llenando la cabeza de ideas falsas. Como si yo fuera una anciana senil incapaz de descubrir la verdad por mí misma. Suegra, los niños están preguntando por qué la abuela está enojada con nosotros. No sabemos qué decirles. Usted siempre ha dicho que la familia es lo más importante. La familia es lo más importante. Mis propias palabras usadas en mi contra. Las mismas palabras que había dicho durante años mientras ellos planeaban robarme. Mariana estuvo en mi puerta durante 1 hora. Cuando se dio cuenta de que yo no iba a abrir, su tono cambió completamente. Señora Teresa, esto es ridículo. Usted no puede arruinar la vida de toda una familia por un capricho. Piense en sus nietos. Piense en las consecuencias de lo que está haciendo. Ahí estaba la verdadera Mariana. La que aparecía cuando las manipulaciones dulces no funcionaban. La que me gritaba como si yo fuera una niña pequeña que estaba haciendo una rabieta. Capricho. Descubrir que me estaban robando era un capricho. El 4.º día, César regresó con un enfoque diferente. Esta vez no vino solo, trajo a mis nietos. Desde mi ventana los vi parados en la entrada del edificio. Mis nietos de 8 y 10 años, confundidos, preguntándole a su papá por qué la abuela no quería verlos. Esa fue la prueba más difícil de todas. Ver a esos niños inocentes siendo usados como armas emocionales en contra mía. Ver cómo César había llevado a sus propios hijos a manipular a su abuela. Pero entonces recordé algo que había leído en los documentos que César había falsificado. En uno de ellos, él había planificado usar una parte del dinero de la venta de mis propiedades para mejorar el futuro educativo de los niños. Como si robar a su abuela fuera una inversión en el futuro de sus hijos. No bajé. Por doloroso que fuera, no bajé. Esa noche, César me envió un mensaje de audio que guardé como evidencia de su desesperación. Mamá, no entiendo qué te hicimos. No entiendo por qué nos estás castigando así. Los niños están preguntando si hicieron algo malo. Mariana está llorando todos los días. Yo no he podido dormir. Por favor, llámame. Por favor, hablemos. Somos familia. Somos familia. Ahora éramos familia, después de que me habían excluido de sus vidas,
después de que habían planeado robarme, después de que me habían llamado tóxica y negativa. El quinto día llegó la noticia que había estado esperando. Mi abogado me llamó para confirmar que César había intentado usar uno de los documentos falsificados en el banco. Señora Teresa, su hijo fue al banco esta mañana con un poder notarial que supuestamente usted había firmado. Quería acceder a una de sus cuentas de inversión. Pero el banco lo rechazó porque ya habíamos enviado la revocación de todas las autorizaciones. ¿Y qué pasó? Su hijo se puso muy agresivo con los empleados del banco. Les gritó que era una emergencia familiar, que usted estaba actuando de manera irracional, que necesitaba el dinero para gastos médicos de los niños. Gastos médicos de los niños. Otra mentira desesperada. El banco amenazó con llamar a la policía si no se retiraba inmediatamente. Esa misma tarde, recibí una llamada de la inmobiliaria. César había regresado ahí también, esta vez con una mujer que se presentó como abogada. Señora Olivares, su hijo vino con una supuesta representante legal diciendo que usted había sufrido un episodio de confusión mental y que él tenía autorización legal para manejar sus propiedades. ¿Y qué les dijeron? Les dijimos que no procederíamos con ninguna transacción sin su presencia personal y sin documentos verificados por un notario independiente. La supuesta abogada se puso muy nerviosa cuando le dijimos eso. César estaba desesperado. Había llegado al punto de contratar a una abogada falsa para tratar de acceder a mis propiedades. El sexto día, la desesperación de Mariana alcanzó un nuevo nivel. Llegó a mi edificio con una estrategia que jamás pensé que usaría. Comenzó a contarles a los vecinos que yo estaba sufriendo de demencia senil. Mi vecina Fernanda me contó lo que había escuchado. Teresa, Mariana le estuvo diciendo a todo el mundo que tú te has vuelto paranoica, que crees que la familia te está robando, que necesitas ayuda médica pero que te niegas a recibirla. ¿Y qué le respondieron los vecinos? La mayoría la escuchó en silencio, pero yo le dije claramente que tú estás perfectamente bien, que hemos hablado durante estas semanas y que estás más lúcida que nunca. Mariana había comenzado a usar la estrategia que habían planeado desde el principio, declararme mentalmente incapaz. Pero lo estaba haciendo públicamente, desesperadamente, sin el plan cuidadoso que habían desarrollado antes. El séptimo día llegó el colapso total. César apareció en mi puerta a las 6 de la mañana, completamente deshecho. No gritó, no amenazó. Simplemente se sentó en el pasillo y comenzó a llorar. Mamá, decía entre sollozos. No sé qué hacer. No tenemos dinero para el alquiler. Van a desconectarnos los servicios. Los niños no entienden qué está pasando. Mariana dice que es mi culpa por no haber manejado mejor la situación contigo. Mi culpa. Hasta en su momento de colapso total, la culpa seguía siendo mía. Mamá, yo sé que cometimos errores. Sé que tal vez no te tratamos como debíamos. Pero por favor, no castigues a los niños. Ellos no tienen culpa de nada. Errores. Planear robarme durante meses era un simple error. Desde mi ventana lo observé durante horas. Vi cómo mi hijo, el hombre que había criado con tanto amor, se desmoronaba completamente ante las consecuencias de sus propias acciones. Pero ya no sentía el impulso de rescatarlo. Ya no sentía que fuera mi responsabilidad solucionar los problemas que él mismo había creado. Esa noche, César me envió el último mensaje que recibiría. Mamá, entiendo que estás enojada. Entiendo que tal vez hicimos cosas mal. Pero por favor, piénsalo. Somos tu única familia. Sin nosotros, vas a estar completamente sola. Completamente sola. Como si estar sola fuera peor que estar con personas que me traicionan y me roban. Pero César se equivocaba en algo fundamental. Yo no estaba sola. Tenía mi dignidad, tenía mi inteligencia, tenía mi fuerza. Tenía todo lo que ellos habían tratado de quitarme durante meses. Y más importante aún, tenía la paz que llega cuando finalmente dejas de permitir que otros te lastimen. 6 meses después del mensaje que cambió mi vida, me despierto cada mañana en mi nueva casa. Una casa pequeña pero luminosa que compré con la venta de uno de mis terrenos. Una casa donde cada objeto me pertenece realmente, donde cada decisión es mía, donde nadie puede entrar sin mi permiso. Mi rutina matutina se ha vuelto sagrada. Me levanto a las 6, preparo mi café en la cafetera nueva que me compré sin pedirle permiso a nadie, y salgo al pequeño jardín que he estado cultivando. Aquí tengo manzanilla, hierbabuena, rosas,
y un pequeño árbol de limones que planté el día que me mudé. Cada planta que crece en esta tierra es una prueba de que la vida continúa, de que las cosas pueden florecer cuando están en el lugar correcto. El proceso legal contra César y Mariana terminó hace 3 meses. Mi abogado logró demostrar cada punto de falsificación de documentos, cada transferencia no autorizada, cada mentira que habían construido sobre mi supuesta incapacidad mental. César tuvo que devolver todo el dinero que había tomado de mis cuentas sin autorización. Mariana tuvo que enfrentar cargos por participar en el plan de fraude. Pero lo más importante no fue la victoria legal. Lo más importante fue descubrir que tenía la fuerza para defenderme, que no necesitaba ser víctima de nadie, ni siquiera de mi propia familia. Durante estos meses, César me ha enviado varios mensajes pidiendo perdón. Mensajes largos donde explica que Mariana lo manipuló, que él realmente me ama, que nunca quiso lastimarme. Mensajes donde me suplica que le dé otra oportunidad, que piense en los nietos, que no destruya la familia por un error. No he respondido ninguno. No por rencor, no por ira, sino porque finalmente entendí algo fundamental. Las disculpas sin cambio real no significan nada. Y César sigue llamando error a algo que fue un plan deliberado de robo que duró meses. La semana pasada, mi vecina Fernanda me contó que César y Mariana tuvieron que mudarse a un departamento más pequeño, que vendieron el auto, que los niños cambiaron de escuela, que Mariana está trabajando por primera vez en años porque ya no tienen a nadie que financie su estilo de vida. ¿No te da tristeza?, me preguntó Fernanda. No, le respondí sin dudar. Me da paz. Porque es verdad. No siento tristeza al saber que finalmente están viviendo dentro de sus propias posibilidades. No siento culpa al saber que ya no pueden gastar dinero que no es suyo. Siento la paz profunda de alguien que ya no está siendo explotada. Hace 2 semanas, me encontré con mis nietos en el supermercado. Estaban con César, comprando lo básico, sin los lujos de antes. Cuando me vieron, corrieron hacia mí con una alegría genuina que me partió el corazón. Abuela, ¿por qué ya no nos visitas? ¿Por qué papá dice que estás enferma? Les expliqué, con palabras que pudieran entender, que a veces los adultos toman decisiones que lastiman a otros, y que cuando eso pasa, es necesario poner distancia para protegerse. Pero nosotros no te lastimamos, abuela. No, mi amor, ustedes no me lastimaron. Y cuando sean grandes y puedan tomar sus propias decisiones, siempre serán bienvenidos en mi casa. César se acercó mientras yo hablaba con los niños. Se veía mayor, más delgado, con una humildad en los ojos que nunca había visto antes. Mamá, me dijo en voz baja, podríamos hablar. No hay nada de qué hablar, César. Por favor. Solo 5 minutos. Necesito que sepas que... César, lo interrumpí con una calma que me sorprendió a mí misma. Tú no necesitas que yo sepa nada. Tú necesitas aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Pero mamá, los niños. Los niños están aprendiendo una lección muy valiosa, que las acciones tienen consecuencias. Es una lección que tú nunca aprendiste porque yo siempre te rescaté de todo. Me despedí de mis nietos con abrazos largos y besos en la frente. Les prometí que siempre los amaría, pero que no podía estar cerca de personas que me habían lastimado, sin importar que fueran familia. César no dijo nada más. Se quedó parado ahí, viendo cómo me alejaba, entendiendo finalmente que no había vuelta atrás. Ayer por la tarde, mientras regaba mis plantas, reflexioné sobre todo lo que había pasado. 67 años de vida, y finalmente había aprendido la lección más importante. No puedes salvar a personas que no quieren ser salvadas, y no puedes amar a personas que usan ese amor en tu contra. Durante décadas, había confundido el amor con el sacrificio. Había creído que ser buena madre significaba dar todo sin esperar nada a cambio, significa tolerar cualquier cosa con tal de mantener a la familia unida. Había creído que el amor incondicional significaba amor sin límites. Me equivoqué. El amor verdadero tiene límites. Tiene dignidad. Tiene respeto mutuo. El amor que no tiene límites no es amor, es codependencia disfrazada de virtud. Esta mañana, mientras tomaba mi café en el jardín, recordé las palabras que mi madre me había dicho cuando era joven. Teresa, enseña a la gente cómo tratarte por la forma en que te permites que te traten. Durante años, les enseñé a César y Mariana que podían tratarme como su banco personal, como su empleada no remunerada, como su chivo expiatorio emocional.
Les enseñé que podían lastimarme sin consecuencias, que podían explotar mi amor sin límites. Pero finalmente les enseñé una lección diferente, que cada acción tiene una consecuencia, que cada traición tiene un precio, que cada mentira eventualmente se descubre. No fue una lección que di con gritos o con lágrimas. Fue una lección que di con silencio, con documentos, con la frialdad de alguien que había entendido completamente quién era y qué merecía. Ahora, cuando me miran desde la distancia, ven a una mujer que ya no puede ser manipulada. Ven a una mujer que eligió su propia paz sobre la comodidad de otros. Ven a una mujer que finalmente aprendió que la familia no es solo sangre, sino respeto, lealtad y amor genuino. Esta tarde voy a plantar más flores en mi jardín. Flores que crecerán en una tierra que me pertenece, bajo un sol que nadie puede quitarme, en una casa donde cada decisión es mía. Y por las noches, cuando tomo mi té de manzanilla y escucho el silencio de mi hogar, no siento soledad. Siento la plenitud profunda de alguien que finalmente encontró la paz. Porque descubrí algo que César nunca entendió. No necesito que nadie me ame si ese amor viene con traición. No necesito que nadie me visite si esas visitas vienen con mentiras. No necesito que nadie me llame familia si esa familia me trata como una enemiga. Tengo 67 años, y finalmente sé quién soy. Una mujer que ya no se disculpa por protegerse, que ya no ruega por respeto, que ya no acepta migajas emocionales de personas que deberían amarla completamente. Cerré la puerta de mi vida anterior no por odio, sino por amor a mí misma. No gritando, sino con la dignidad silenciosa de alguien que finalmente entendió su propio valor. Y esa, descubrí, es la victoria más dulce de todas, la paz que llega cuando dejas de pelear por el amor de personas que nunca te amaron realmente. Mañana plantaré rosas nuevas en mi jardín. Rosas que florecerán sin pedir permiso.